Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Voy a contarles una de tantas historias paranormales que me han sucedido, algo muy escalofriante. Esto pasó ahora que recién falleció un amigo de mi esposo. Este hombre nunca me cayó bien, tenía la sangre de chinche demasiado pesada. El muchacho nunca me hizo nada, es más, ni siquiera cruzaba palabra conmigo. Me caía tan mal que me repugnaba nomás de verlo platicar con mi esposo. Ahora su muerte lo estaba afectando mucho debido a su amistad por la forma tan horrible que murió. Se me puso muy triste y aunque yo no quería, tuve que acompañarlo al velorio. Temía que fuera a pasarle algo cuando fuera manejando por su mal estado anímico. Cuando estuvimos en el velorio me paré a un lado de su ataúd. Quería verlo pero no pude. No abrieron la tapa del féretro porque le reconstruyeron toda la cara, ya que un camión de carga pesada le aplastó la cabeza. La esposa del muchacho estaba embarazada y dijo que el muchacho estaba emocionado. De hecho, en unos días le harían un ultrasonido y sabrían lo que sería su bebé. Él deseaba un hombrecito, por eso andaba muy nervioso y quizás eso influyó para causar el accidente por algún descuido. Vi que mi esposo se acercó y empezó a hablarle. Le dejó encima del ataúd algo que le iba a vender. En ese momento sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda y un aliento muy frío en mi oreja, como si alguien me estuviera susurrando algo, pero creí que era por el triste ambiente que había, ya que todos estaban llorando y era muy normal sentir ese tipo de cosas. La ira, la tristeza, el sentimiento entre otros aflora en estos casos. Hasta el aire se sentía así, por eso no le di mucha importancia. Sin embargo, de repente una fuerte brisa me llegó por la espalda. Era tan fuerte que los cirios se apagaron. No obstante, sentía como si alguien me quisiera aventar hacia el cadáver con el mismo aire. Desde ese momento empecé a sentir miedo, puesto que no había posibilidades que fuera casualidad, ya que estábamos dentro de la funeraria y no entraba viento por ningún lado. Mi esposo lo notó y me dijo tratando de darme ánimos: "No te asustes, seguro mi amigo quería jugar una broma y fue a ti a quien le tocó porque no te caía bien". Sé que lo hizo para relajarme y sí, su comentario me tranquilizó un poco, pero se me había hecho muy extraño. Pensaba, ¿y si me quiere decir algo, ya que no me llevé bien con él? Pasó lo del entierro y ya en casa todo era normal, pero empecé a sentir muchas ganas de ir al baño. Toda la noche me daba mucha sed. Por las noches me levantaba con la boca seca, también sudorosa, y por más que quería aguantarme simplemente no podía. Cuando me levantaba veía como si algo corría a un lado de mí. Era una sombra. Creía que eran ratones. Les tengo fobia y les puse veneno, pero además de mi fobia por las ratas tengo una bebé chiquita y podrían morderla. Pasaron las semanas y el veneno seguía intacto. No se lo tragaban, lo cual era extraño porque las ratas tragan de todo y yo seguía viendo aquello correr cuando me levantaba. Se lo dije a mi esposo y para que ya no me levantara me llevó un cómodo y una botella de agua al cuarto, pensando que cuando me levantaba espantaba a los ratones, por eso no se comían el veneno. Esa era tal vez la razón por lo que estaba intacto. Así estuve casi por un mes. Un día mi esposo se despertó gritando, muy agitado: "A ella no, por favor, a ella no". Sus gritos me despertaron. Luego volteó a verme y me dijo: "Dime que no te pasará nada, dímelo". Asustada le dije: "Duérmete, prometo que no me pasará nada", y como por arte de magia se volvió a quedar dormido. Al día siguiente le pregunté qué fue lo que había soñado, pero no recordó nada de lo que había pasado esa noche. Entonces creí que fui yo quien lo había soñado. Así pasó hasta que las cosas empezaron a cambiar, porque mi bebé no quería separarse de mí. Si la ponía en su andadero o en su fijo comenzaba a llorar, como si algo le picara o si alguien más la cargara, porque lloraba como si le hicieran algo. Ya no sabía qué hacer, me estaba volviendo loca. Fue raro, porque antes mi hija era muy tranquila, dormía toda la noche sin quejarse y solo me pedía 3 tetas de fórmula. Le daba su biberón y se quedaba profundamente dormida. Por eso se me hacía extraño que desde que regresamos del entierro del muchacho había cambiado. Solo deseaba abrazos, no quería ni tocar la cama porque lloraba como si alguien la molestara. La llevé con un médico
y él no se explicaba por qué se portaba así mi bebé, ya que era una niña muy tranquila y risueña. Ahora ya hasta ojeras tenía y comía muy poco porque se quedaba dormida en mis brazos. Adelgazó tanto que creí la perdería. El médico desesperado ordenó que fuera a hacerme un ultrasonido, creyendo que estaba embarazada. Aunque decía que la ciencia no cree en supercherías cuando dicen que los bebés se ponen así, chípil, por la llegada de otro bebé. Pero al ver que la niña estaba muy mal, me mandó a que me lo hiciera. De inmediato fui, pero no lo estaba. Era inexplicable lo que mi niña tenía. Fue aún más peor cuando a mi esposo lo cambiaron al turno de noche. Entraría a las 10 de la noche y saldría hasta 6 o 7 de la mañana. Le supliqué y le rogué que rechazara la oferta porque lo necesitaba conmigo en las noches, ya que la bebé me estaba volviendo loca. No podía dormir nada y lo poco que descansaba era sentada con ella en brazos. Él no me creyó, pues sabía que nuestra hija era muy tranquila y solo dijo: «Relájate, Chintola, entiende que me pagarán más. Es un turno más pesado y nadie quiere trabajar. Si acepto me subirán el sueldo». No lo podía creer, cómo era capaz de dejarme sola cuando más lo necesitaba, pero me tranquilicé, pensando que por lo cansada estaba siendo egoísta, iba a desperdiciar una oportunidad y pensé que solo sería una temporada. Además podríamos ayudarnos con ese dinero extra. Desde ese momento comenzó todo. Mi esposo se despedía a las 10 y mi niña por fin después de casi un mes quiso dormir en su cuna. La recosté, puse mi mano para que me sintiera. Dejé al alcance el biberón, la fórmula y el termo con agua caliente, así no habría necesidad de levantarme a la cocina. Estaba tan feliz de que por fin podría recostarme y cerrar los ojos. En cuanto los cerré me quedé bien dormida. Sin embargo, mis sueños no eran buenos. En ellos se manifestaban dos gatos, cada uno comiéndose la cabeza de una rata grande, y las ratas desesperadas se paraban sin cabeza y corrían. Era algo tan extraño y horrible que corrí y llegué al pie de una puerta pesada de madera roja muy brillante. Dicen que la curiosidad mató al gato, así que traté de despertar, pero no podía. Imagino por lo cansada que estaba. La puerta se abrió dando un fuerte golpe y lo vi. Ahí estaba el amigo de mi esposo, todo reconstruido, en el ataúd de su velorio. Era tan extraño verlo, porque como dije antes, el ataúd estaba cerrado, nadie lo vio. Solo decían que estaba cosido, y así lo veía cosido por todos lados, con el hueco en sus ojos. No le pudieron reconstruir sus párpados. Sentí que me congelaba sin poder moverme. Solamente salió de mis labios su nombre y me sonrió. Entonces el llanto de mi bebé me despertó. Estaba privada por esa pesadilla. No sé cuánto tiempo estuvo llorando, sin poder escucharla por el sueño tan profundo que tenía. Rápido reaccioné y la abracé con mucha fuerza, recostándole en mi pecho para que sintiera el latir de mi corazón y se tranquilizara. Siempre lo hacía cuando lloraba y eso la dormía. Comenzó a sentirme, pero de nuevo ya no quiso que la acostara en la cama. Creí que era mi culpa por no haberla escuchado cuando lloraba, y para ser sincera, yo también tenía miedo recostarla y volver a quedarme dormida. Con ese temor me recargué en la cabecera de la recámara y ahí la tuve entre mis brazos. Mi hija me daba tranquilidad y estabilidad emocional, ya que sin ella yo creo que esa noche hubiera perdido la cordura, porque de repente escuché claramente que abrían la puerta. Me alegré tanto, creí que mi esposo había pensado en mí y se había venido de su trabajo. Creyendo que era él, le dije: «Ven, estoy despierta esperándote con la nena». Nadie me respondió. Esperé unos minutos y volví a llamarlo por su nombre, pero fue lo mismo, no me respondieron. Un escalofriante silencio envolvía la habitación. Cuando me iba a parar abrieron la puerta, luego la cerraron bruscamente, como si alguien hubiese salido. Entonces sentí mucho miedo. Me asusté pensando que se habían metido a robar y yo indefensa con mi bebé en brazos. Pensé, ¿cómo es posible si nadie tiene llaves? Se me vinieron 1000 películas de terror a la cabeza. Desde que mi esposo había tirado las llaves, o incluso que había tenido un accidente y por eso otra persona traía las llaves. Sentí escalofríos al pensar que su amigo el difunto quisiera jugarme una broma ahora que estaba sola. Fue un pensamiento descabellado, pero no lejos de la realidad. Abracé a mi bebé y como tonta me quedé congelada por el miedo sin saber qué hacer. Llamé a mis papás pero no me contestaron, mis hermanas tampoco, y era raro porque la mayor duerme hasta con el celular en el pecho, ya que trabaja en un hospital
La llaman a cualquier hora por alguna emergencia. Al no contestarme entré en pánico y le marqué a mi esposo. Quería saber que estaba bien y que solo lo había alucinado por mi falta de descanso, pero me contestó una voz quebradiza que me decía: «Sí, es cierto, fue él». Colgué el teléfono inmediatamente. Era la voz de la viuda y pronunció las mismas palabras que le dijo a mi esposo cuando su amigo falleció. No podía creerlo y me quedé aún más helada, muy aterrada. ¿Cómo era posible que contestara a la esposa del muchacho si le llamé a mi esposo? En eso me regresó la llamada y me dijo: «Oye, ¿qué te pasa? Estoy como loco gritándote, bueno, hay alguien ahí y solo se escucha tu respiración agitada. ¿Está bien la niña y tú? Me dejaste asustado». Solo recuerdo que le dije: «No, nada de esto está bien. Necesito que regreses a la casa enseguida. La niña no puede dormir y yo, como te lo dije antes, te necesito». Se quedó callado unos segundos. Después me dijo: «No cuelgues, quédate en la línea». Claro, le contesté, «pero dime qué pasa». No me dijo nada, pero todo el camino de su trabajo a la casa escuché que ya venía. Cuando llegó lo vi entrar con cara de espanto, la misma cara que yo tenía unos segundos antes de que me regresara la llamada. Al entrar me dijo: «¿Qué fue lo que me decías por teléfono?». Se escuchaba desesperado, alarmado, incluso molesto. Yo me quedé trabada y le dije: «Nada, amor, perdóname, solo tenía miedo y quería que regresaras». Él me dice: «No, mi amor, no solo me dijiste eso, me estabas jugando una broma, ¿no es así?». Súper sacada de onda me le quedé viendo, tratando de recordar qué más le había dicho. Al ver mi cara de confundida me dijo: «Está bien, amor, te contaré. En mi trabajo las cosas tampoco andan bien. Mi jefe habló conmigo y me regañó por escribir una historia en el baño, cosa que yo jamás podría haber hecho, y por ello me descontó de mi salario para pagar la pintura y reparación del baño que según él yo ocasioné. Por eso quería hacer horas extras para no preocuparte. Además me han estado hablando al oído, diciéndome cosas que podrían pasar. Suenan sin sentido, pero me están sucediendo, así que hablé con una medium para que me ayude en esta situación. No quiero volverme loco, y menos volverte loca a ti». Al decir eso sentí que el estómago se me revolvía, pues todo lo que había dicho en realidad estaba pasando, y me decía que eran cosas sin explicación. Seguí escuchándolo y me dijo: «Juro por mi vida que escuché que dijeron claramente con susurros en el teléfono: «No te preocupes, viejo, estarán bien conmigo». Era la voz de mi amigo, por eso me vine enseguida. Al decir eso se escuchó un golpe en la puerta y una oleada de frío entró por la puerta de atrás. Yo estaba petrificada. Como pude entré corriendo para ver a mi bebé. Cuando estaba en el cuarto escuché que mi esposo hablaba por teléfono y le decía a alguien que viniera de inmediato. Yo estaba horrorizada, pues la misma figura que veía pasar corriendo ahora estaba en una esquina. Sus ojos penetrantes veían directo a mi bebé. No podía moverme, no sé si del miedo o porque aquella aparición me tenía paralizada. Pasaron algunos 10 minutos cuando mucho, pero fue el tiempo más eterno que había pasado en mi vida. De repente, entre esa fría oleada entró la medium. Era una jovencita de tez pálida y ojos muy angelicales. Parecía un ángel bajado del cielo, o así la veía yo. Rápidamente entró al cuarto y pudo notar la sombra que nos acechaba. Solo dijo: «Cierren los ojos y tápenselos al bebé, y haga lo que haga, escuchen lo que escuchen, no los abran por nada del mundo». Le tapé los ojos a mi bebé, los cerré yo y comencé a rezar. Es lo que hacemos todos al estar en una situación así. Solamente la oración puede ayudar en estas situaciones. Se escuchaban peleas, gruñidos, lamentos, sollozos y llantos, de todo, pero no podía ver lo que estaba pasando con mis ojos cerrados, tampoco imaginarlo, porque en mi mente solo estaban mis rezos medios mochos, y juro que me los sé al derecho y al revés, pero no podía recordarlo. De repente todo quedó en silencio. La medium nos dijo: «Ábranlos, que tu pequeña también me vea». Al abrir mis ojos la vi toda ensangrentada y rasguñada, pero lo más extraño eran sus ojos. De ser los más bonitos, uno se le transformó en marrón oscuro. Yo, aún sin hallar la explicación a lo sucedido, le pregunté: «¿Qué fue lo que pasó?». Ella solo sonrió y me dijo: «Ven para que te explique junto a tu esposo». Luego nos dijo: «El espíritu que los molestaba
era el amigo de tu esposo. Por la forma que murió no trascendió, se quedó en este plano. Al no tener un recipiente o cuerpo, su alma se tornó oscura, porque si no consiguen un cuerpo, las almas son más fáciles de corromperse. Esto puede pasar hasta con el alma de un bebé, aún sin tener maldad, quedando atrapado por alguna cosa que no quieren dejar en nuestro mundo. Si no suben a tiempo, las puertas se cierran y ya no se le vuelven a abrir. Es cuando entra la maldad, porque alguien le ofrece un trato, se hace y se lleva a cabo. Querrá apoderarse de la causa u objeto que lo detuvo en nuestro plano. Solo espera que alguien le abra la puerta para poder entrar. Alguien de ustedes sin querer lo hizo y ya dentro se corrompió su alma. Pero lo que le detenía aquí era su bebé, no ustedes. Él quería esperar unos días para ver nacer el suyo, pero no pudo porque su esposa no se lo permitió. Así que su único alivio era ver al tuyo cómo crecía para poseerlo. Por eso estaba encima de ustedes. Como envidiaba el recipiente de tu marido, quería su cuerpo. Por eso empezó a usarlo para posesionarse de él. Las cosas que veías en las noches eran sus energías ya corrompidas. Un alma sin cuerpo puede tomar cualquier aspecto o forma, sea chico o grande, y eso fue lo que pasó. No se quería ir, así que tuve que tomar medidas drásticas y le entregué un recipiente que pudiera usar para que lo tomara y se fuera. Pero no pueden estar muy tranquilos, puesto que no saben en qué forma física pueda regresar. Cuando la medium dijo esto me quedé más aterrada. Ahora estamos con el temor de que en alguna amistad, en una mascota o animal pueda habitar su espíritu. Aunque creo es mejor sea físico, a algún alma que pueda controlarte a su manera como lo quiso hacer con nosotros. Todo esto fue tan terrorífico, me hizo comprobar que el amigo de mi esposo sí tenía sangre de Chinche en vida.